Hablamos de Christian Graf y el crimen de Diego Fernández Lima, y es que en la casa de este señor apareció el cuerpo del chico de 16 años desaparecido hace 40. Diego Fernández, su hermano, está hablando en muchos medios de comunicación, dejando que este caso no caiga en el olvido. Nosotros estamos intentando continuarlo un poco con los últimos vídeos y la televisión, todo lo que ha hablado en estos últimos días, pero es cierto que el abogado de Christian Graf ha explicado que su cliente realmente ha obtenido esta absolución porque el fiscal no ha podido juntar diferentes pruebas que avalasen esa imputación. Realmente ni siquiera podría llegar a estar imputado. Esto es lo que dice el abogado, aunque obviamente la condena social que ha habido en torno a este caso creo que ha sido bastante elevada, con muy pocas pruebas de cargo y con solo la aparición del cuerpo en el jardín de su casa. Me refiero a solo entre comillas porque evidentemente es un hecho que está probado que es así y que ha aparecido en este mayo pasado, ¿no? Esa casa que era propiedad de este hombre, bueno, de su familia y luego de él, y ese vínculo que los unía como ex compañeros, pues es algo muy llamativo, una causa de los 80 prescrita y que obviamente debería no haberse prescrito todo esto, y por eso a la gente le pareció vergonzoso esa absolución de este señor y la prescripción. O sea que al final ni asesino, ni encubridor, ni absolutamente nada para la justicia. Aún así tenemos esa apelación que ha habido en los últimos días, que vamos a ver por aquí un poco qué es lo que ha hablado el abogado y demás. Y ahora veremos también una información de uno de los amigos de Diego Fernández. Terminado con Christian Graf sobreseído. Christian Graf era el compañero de este muchacho. Era el compañero en el colegio hace Sí. 40 años atrás, y es el dueño, es quien habita la casa donde encontraron el cuerpo finalmente enterrado de este muchacho. Entonces, bueno, toda la investigación 40 años después giró en torno a qué pasaba, ¿no? Y cómo estaba vinculado este hombre, Christian Graf, con el asesinato de Diego, en aquel momento de Diego Fernández. Así que bueno, estamos en comunicación con el abogado de Christian Graf, es Martín Díaz, ¿no? Su abogado. Martín, Ana Ortiz y Gustavo Tubio desde TN, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches también a la audiencia. Bueno, ¿por qué se llega, Martín, a esto? Porque hablaba con el hermano, ¿no? de Diego. Están muy angustiados por esta decisión de la justicia. Es muy triste todo lo que está viviendo la familia. Yo no me canso de repetir que acá la víctima no solo es Diego Fernández, sino también todos sus familiares. En especial su mamá, su padre, su hermano, los familiares más directos, que perdieron a su familiar querido, pero que no encontraron en la justicia consuelo. Bueno, yo pensaba que iba a decir que la víctima era Christian Graf, ya me parecería ya lo último, o sea, pero bueno. No hay un crimen perfecto acá. Lo que hay es investigaciones, investigaciones criminales erróneas, equivocadas, que llevaron a que la justicia no investigue ese hecho hace 41 años atrás. Y hoy, 41 años después, lo investiga, pero lo investiga mal. No busca tampoco el descubrimiento de la verdad, busca la imputación a través de dos figuras, encubrimiento y sustracción de evidencia, que no corresponden, porque no se dan los hechos de esta forma. ¿Y por qué fue sobreseído, doctor? ¿Por qué motivo? Como para poder comprender. ¿Por qué la justicia directamente legalmente tomó esta le decisión? voy a explicar. Sí. Le voy a explicar legalmente y le voy a explicar también en lenguaje criollo, en lenguaje claro, Sí. para que la gente lo entienda. Legalmente lo sobreseen por disposición del artículo 336, inciso 3, que significa cuando el hecho investigado no constituye un delito. O sea, constituye una conducta típica, puede ser, pero no constituye la figura o el delito por el cual se lo acusa. Ahora, en criollo, es porque el fiscal no pudo juntar las pruebas que avalen su acusación. O sea, lo que el fiscal reunió, que eran declaraciones de albañiles, declaraciones de compañeros de Diego también, pero lo cierto es que no se configuraba con esa prueba
el delito por el cual se lo acusaba. Los delitos, encubrimiento y sustracción de evidencia. Queda clarísimo. Evidentemente no habrá elementos para seguir adelante, pero insisto con esto que decíamos, ¿no? Que queda una... A ver, obviamente lo vimos en las imágenes. Christian Graf finalmente sale absuelto, riendo, literalmente. Y la mujer muy feliz, casi a carcajadas. Y luego la familia de Diego Fernández, su madre que no es capaz ni de salir en televisión, familiares que ni siquiera han salido, y luego el hermano que intenta mantener en vilo este hecho de manera algo mediática, que le es muy complicado. Y que obviamente a Javier Fernández, que tiene todos nuestros respetos, pues muchas veces se sale llorando en las entrevistas que le hacen, ¿no? Creo que no sé si he visto alguna entrevista en donde haya aguantado la compostura, porque es un caso muy difícil para ellos. O sea, su hermano muere cuando él tenía 10 u 11 años, ¿no? Entonces... vemos ya las dos caras de la moneda, ¿no? Familia muy angustiada. Doctor, gracias realmente por esta charla. No, por favor, gracias a ustedes. Lo último que quería decirles, Sí. que escuchaba, era que no se toma en cuenta las tres grandes dimensiones en términos de Peralta Martínez: el tiempo, las personas y el contexto. Ustedes recuerden que en el año 84 tres jóvenes por la calle no podían estar, porque si bien había terminado la dictadura, todavía elementos, digamos, dentro de las fuerzas policiales que pertenecieron a la dictadura seguían comportándose como si estuviéramos en estado de sitio. O sea que Diego al lugar llega a lo sumo con una persona más, y creemos que fue su asesino. Y por último, el lugar donde fue hallado Diego era la casa de al lado de los Graf. Claro. No era la casa de los Graf. Sí, Nada sí. más. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Martín. Bueno, eso de sí, en cuanto a apareció en la casa al lado, no sé. Al final lo que se descubre es que apareció en la casa de Christian Graf. Si no, porque él iba a dar todos esos consejos a los albañiles u opiniones de no, es que esto pudo ser por tierra removida, porque aquí antes había una iglesia, porque no sé qué, por el tema de la piscina. La piscina solo está en casa de Graf, entonces lo que se supone es que él sabía que ahí había algo, que le habían enterrado presuntamente en su jardín, que era el cuerpo de un chico que iba con él a la escuela, qué casualidad. Y obviamente todo sucedió estando gente en esa casa, o sea, había hasta 7 u 8 personas que vivían ahí en el tiempo que muere Diego Fernández Lima, por lo cual alguien de esos 8 tiene que saber algo de esto. O sea, es que blanco y en botella, leche. Entonces creo que de ahí tienen que hablar. O sea, si aparece un cuerpo en casa de una persona, pues obviamente puede ser por diferentes motivos, ¿no? Pero resulta complicado. O sea, hay un elevadísimo porcentaje de que no sea lo que dice este abogado. Es que la teoría que plantean de que la última persona que lo vio con vida, que ya está fallecida, entonces no lo pueden juzgar, simplemente lo están lanzando al aire para crear una duda, y en verdad sí que son capaces de crearla, la gente no se la cree, ¿no? Pero obviamente la duda permanece, y esto es lo que tiene que hacer este abogado, que está haciendo su trabajo, y obviamente no es Christian Graf, él no ha cometido absolutamente nada, pero resulta muy complicado de creer eso, ¿no? A los días eso olería, nadie escuchó nada entrando a esa casa, nadie vio absolutamente nada. ¿Por qué se lo iban a dejar a este hombre? ¿Realmente era un crimen relacionado con otra cosa y se da la causalidad de que lo dejan en la casa de este alumno? En realidad fue culpa del padre, o tenía una deuda el padre o algo así, y lo pagaron con un amigo de Christian Graf. No sé, creo que no tiene sentido ninguna de estas teorías. O sea, si nos paramos a pensar en todo esto, no tiene ningún sentido. Entonces creo que nos vamos un poquito más cerca, un poquito más fácil que lo que está diciendo este abogado. Y luego por aquí ha hablado una persona que era
amigo de Diego que estaba viviendo en Israel. Me llamó muchísimo la atención esta entrevista, así que vamos a ir recordándola un poco y dejándose estando el caso sobreviviendo también. Queda todo detenido, es muy simbólico. Sí, claro. Sí, es muy fuerte esto. Javier, Sí. queremos sumar a la conversación a Patricio Sayer, amigo de tu hermano. Él vive en Israel, está, por supuesto, ayudando, apoyando en lo que puede. Te veo emocionado, Javier. Patricio, te saludamos, ya te sumamos a esta conversación aquí en Código Noticias. Te agradecemos por tu tiempo, te contamos que te está viendo Javier, te está escuchando y ya se está emocionando porque sabe él y sabemos todos que los amigos de Diego están siendo muy importantes en todo esto para tratar de ayudar a esclarecer esta injusticia de 41 años. Gracias, Patricio. Bueno, yo igual cuando lo escucho hablar a Javier me hace acordar mucho a Diego. Quizás él no me conoce mucho a mí, era muy chico, seguramente tenía 10 años si no me equivoco, pero escucho la misma bondad que tenía Diego, la misma gente, no acusando a nadie, la honestidad de esa familia, de verlo a Tito todos los días yendo al club, ir a buscarlo a Diego y saber de Diego. O sea que no me sorprende nada de verlo a Javier y hablando así, el otro día viéndolo en Excursio también emocionándose, viendo amigos también de toda la vida, a Mariano, y los veo y es así, Diego era así, por eso siempre cuando trato de hablar de Diego era lo más bueno, lo más sano que había, lo más... Y él era de la clase 68 y 67, pero teníamos una linda amistad, él siempre venía a mi casa a Gorostiaga. Cuando salía nos cambiábamos ropa, a Diego le gustaba vestirse bien, era bien. Y lo veo a Javier y me emociono ahora que lo tengo, es la primera vez que hablo con él. Y yo seguí mucho lo que Tito hacía por Diego. Y en un momento dado entre los amigos decíamos, qué tipo el Tito, qué grande. El que no sabe la historia del padre de Javier. Es emocionante escucharlo. Hoy por hoy me emociono, es la primera vez que lo escucho Javier y me emociono. Y Patricio, ¿cómo fue para vos? Me imagino que eras un pibe, 16 años, de repente acabas de describir una amistad profunda, ir a tu casa, cambiarse ropa, de repente desaparece tu amigo. ¿Cómo quedó eso en tu vida? ¿Quedó como un dolor, me imagino, fuerte para que hoy estés tan pendiente de la resolución de esto? Estoy todo el día pendiente de acá de Israel. Mi vida fue del 88, me vine a vivir a Israel, a jugar al fútbol y a ser técnico, pero Diego está siempre presente, con mis hermanos, con mis amigos. Siempre nos preguntamos qué será de Diego, que por eso es raro que hoy nosotros sepamos algo de él. Porque no quedó en el olvido. Por más que la gente piensa que en 41 años, el mes pasado yo estuve en Argentina y nos juntamos con Mariano, con el Hueso, que éramos clase 67, y nosotros preguntamos qué será de la vida de Diego. Y hoy hay una respuesta para la familia, una familia para sus hermanos, y siempre está en el recuerdo, por más que después de 40 años vos sabés cómo somos nosotros. Bueno, imagínate, o sea, más de 41 años ya y esta persona viviendo en Israel, o sea, y haciendo esta charla desde allí, que bueno, me resulta es un poco llamativo, la verdad, pero sinceramente vemos el tema del recuerdo, ¿no? Para unos se acuerdan mucho de este chico, de Diego Fernández, aún estando viviendo allí, y bueno, la persona que vive ahí, que justo apareció el cuerpo en su casa, pues no se acordaba de nada, ¿no? Nosotros vamos creciendo con otros amigos, con otra gente, pero siempre Diego queda en el recuerdo, Sí, siempre hay marcas está, siempre va a estar. Que no se van. Javier, lo estás escuchando a Patricio, él te escucha. ¿Qué le querés decir sobre lo que está contando? Pato no lo conozco, yo no lo conozco, pero uno sí, googlea un poco, es una excelente persona, un excelente jugador de fútbol. Él era compañero de Diego en Excursio. Ellos son muchos hermanos, estuve leyendo, me estuvieron contando, en Excursio son muy conocidos y es una emoción escucharte y estás en Israel y
y que salgas a hablar y así, cosas que yo no sé de Diego, que vos viviste mucho más, eso de ir a tu casa y a Gorostiaga. Pato, me encantaría abrazarte. Un día fui a Excursio el otro día, no sé si lo viste, y eso Sí, fue que lo vi terrible todo, para mí, porque lo sé vi todo en que directo, Diego... lo vi. Me emocionó Gracias, viéndote, gracias, porque sé que... era muy chico, tenías 10 años en ese momento y Sí, sé lo que hizo tu papá, lo sí, veía yendo al curso, viendo el principio del entrenamiento para ver si aparecía Diego, que sepas que tenías un sí, Pato. padre único, no le dieron bola en ningún lado, siempre pensaron que Diego se había ido de la casa. A ver, es increíble porque este chico, que es compañero de Diego Fernández Lima en el equipo en el cual él jugaba, que no sabemos a dónde podría haber llegado Diego, habiendo seguido jugando al fútbol, pero literalmente por lo que he buscado, esta persona fue o formó parte del equipo campeón del Maccabi Haifa, que creo que es el mejor equipo de Israel de fútbol, y fue campeón en la temporada 88-89. Increíble la verdad, pero justo ahí como que no sé si buscaron a varios jugadores argentinos en esa época, en el 88. Y bueno, justo vemos que Sayed fue contratado en ese año y fue campeón, ¿no? Exactamente, sí. Más que los que estaban equivocados eran ellos y no tu papá. Sí, Pato, sí, es terrible esto que me contás hoy. Bueno, gracias por compartirlo, porque yo no sabía eso. Igual me lo habían contado, Pepe salió a hablar, son cosas de gente de Excursio que... Impresionante, gracias. Ojalá algún día te pueda abrazar y gracias por todo. Seguro se va a No, poder. gracias Patricio, por la emoción. no quiero interrumpir la emoción, pero están los dos ante el pasado que vuelve. Esto es lo que impresiona de escucharlos a ustedes dos. Y en ese pasado hay otra persona de por medio, que es Christian Graf, que es este hombre que hoy se mostró, lo habrás visto, Patricio, yendo a tribunales. Le preguntábamos recién a Javier qué sintió cuando lo vio. ¿Vos qué sentiste cuando te enteraste de que estaba este hombre de por medio? Por lo menos que la propiedad Yo no sé, estaba vinculada con yo él y cuidarlo. La verdad que las cosas del colegio de Diego, o sea, nosotros no sabíamos mucho de nuestras cosas juntos en el club, en el Asturiano, pero a mí me duele. Ustedes no lo conocieron a Diego. Diego es imposible lo que estamos escuchando. Que Diego sea acuchillado y que Diego trate de ser... Es imposible de lo que estamos hablando. No es Diego. No, es imposible. La maldad que hubo ahí es increíble. Es imposible pensar que sea eso Diego, porque el que conocía a Diego de la inocencia, de lo bueno que era, es imposible pensar en eso. Patricio. Eso es lo que me parece, y me parece que el que lo haya hecho, no sé cómo haya vivido hasta el día de hoy con eso. A ver, y en verdad este chico... Ari, en verdad aquí, Sayed, estuvo en la clase del 67 y él, y Diego creo que era de la clase del 68, entonces en ese momento como que creo que él contó en una entrevista radiofónica, que no sé si podremos ver también otro día, que básicamente un día en ese año 84 como que fueron a los entrenamientos de fútbol y Diego ya no estaba, ¿no? Y después de 2 o 3 días como que fueron allí, fue allí el padre a preguntar si lo habían visto, si esto, lo otro. Y esa fue la última vez que lo vieron, ¿no? En una parada de autobús, y de ahí empezó toda la búsqueda de la familia, ¿no? De su padre, con el tema de las fotos, los folletos, empezaron a buscarlo por todos lados, y lo que más se acordaba este hombre era eso, ¿no? Justo aquel día en el cual iban a jugar al fútbol y ya no estaba este chico. Patricio. No lo puedo pensar eso. No, es terrible. Patricio, te quería consultar si alguna vez escuchaste hablar de esta familia Graf, si Diego alguna vez los mencionó. No, Diego era mucho de estar en el club, de quedarse mucho tiempo en Excursio, los fines de semana ir al Asturiano, estar con sus amigos. De los chicos del colegio,
nunca supe nunca supe. Le gustaba estar un poco con nosotros, con la gente del Asturiano. Los chicos, la historia del colegio de él mucho no la conozco. Era como dos mundos separados, uno el colegio y otro Sí, los sí. amigos del club, como suele ser siempre, lo que es el deporte y lo que es el estudio. ¿Nos puedes contar un poco ese recuerdo que tenés? Porque me imagino que hasta para Javier, no sé, cualquier anécdota mínima tuya es oro para reconstruir Hay un un poco. montón A de ver, anécdotas contanos con alguna. Diego, hay un montón. De Diego hay un montón. Llegando a casa, pidiéndome una campera como para salir a la noche. El que no lo conocía a Diego siempre estaba bien vestido, siempre estaba en un top. Era líder en el club, en la clase 68. Le gustaba lo simple, pero siempre estaba... Era conquistador, era de esos que quizás el chamullo que tenía Diego de hablar, te convencía de cualquier cosa. Era Diego, era un líder Diego. O sea, le reimportaba No. la ropa, ese reloj Le que fue importaba- tan clave en la investigación. ¿Vos tenés algún Le- recuerdo en tu mente de ese reloj? Todo ese recuerdo. Ustedes no se acuerdan, pero en ese reloj había un juego. Sí. En el Casio había un juego que se eliminaban números. Sí. Y tenías que ser muy rápido para eliminar esos números. Y había una competencia que se hacía, que siempre hacíamos entre nosotros, a ver quién era el que se acuerda de ese reloj. En ese reloj había un juego, que era eliminar números, que era quién era el que hacía más. Después al otro día venías y mostrabas cuánto hacías vos. Así que todo tiene un recuerdo. Para nosotros tiene un recuerdo. No, la verdad es que impresionante, se acuerda hasta de ese juego y que lo hacía el propio Diego Fernández, ¿no? Muchos recuerdos, muy importante también este testimonio, y de hace unos meses, como os digo, intentaré rescatar de otro chico más que creo que estuvo hablando con la radio junto con este Patricio, que fue un exfutbolista, ¿no? Que estuvo en Israel muchísimos años y que, si no me equivoco, ahora mismo creo que está de entrenador de equipos en Israel, y bueno, que también estuvo jugando con Diego Fernández en aquel momento cuando tenían 16 años. La tarde, 47 minutos. Vivi, pasamos por la temperatura, ¿te parece? Con mucho gusto. 22 grados 4 décimas, con cielo algo nublado, la humedad 41%, baja la presión 1009 hectopascales, con viento del oeste a 10 kilómetros. Mañana para lo que resta del día, bueno, va a seguir así, parcialmente nublado, y mañana vamos a notar un descenso en la temperatura mínima, 8 grados, y la máxima también. Hoy tenemos 22,4, mañana vamos a tener 15 grados de máxima. Se viene el fresquito, entonces, a la ciudad de Buenos Aires. Se viene el fresquito. Bueno, Está ¿qué bien. vamos a hacer? Pepe, habíamos hablado hoy y había interés para conocer más información sobre el crimen de Coglan, ¿no? Que se sabe hoy del caso Diego Fernández Lima, y está ya enganchado, conectado con nosotros, Fernando Cardini, perito forense criminólogo, que es profesor de la UBA. Adelante, Pepe. Profesor, un saludo muy cordial, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Pepe, ¿qué tal? Un gusto, como siempre. Bien, estábamos hablando con Mariana en el curso del trabajo previo que hacemos en la producción de algunos detalles que a veces no son tenidos muy en cuenta en la investigación. Se ha hablado bastante de los huesos, del trabajo de los peritos forenses que trabajaron en el hallazgo de la identidad y demás. Pero para poder encontrar verdaderamente la solución, hay que tomar en cuenta una gran cantidad de factores. Profesor, ¿usted nos podría hablar del ambiente, del barrio, de cómo investigar el barrio en los que han pasado 40 años? Tenemos entendido que hay por lo menos 5 cuadras que son claves para la investigación del cadáver de Coglan. ¿Cómo se trabaja con eso, profesor? Bueno, realmente en la investigación criminal hay todo un proceso que hay que desarrollar. Yo diría que este delito, este crimen cometido con este chico, tiene una segunda oportunidad para la justicia. Yo creo que la primera vez no se investigó adecuadamente, pasó a ser un crimen perfecto por 41 años, porque la investigación fue seguro que no se llegó como hoy día se hace con ciertos protocolos, la investigación desaparecido. Aparece ahora
desaparece, la última noticia que tenemos es una desaparición prácticamente, perdón, que se produjo una... Ahí lo escuchamos. Sí, Fernando, ¿nos escucha usted? Sí. Porque se cayó su micrófono, ¿no? Escucho, se interrumpo. Sí, se cayó un minuto, un segundo. Okay, ahora sí. Les decía, en la investigación criminal hay un proceso en el cual la justicia tiene la segunda oportunidad de hacer justicia con esto, porque realmente aparece su cuerpo después de haber sido visto por última vez a unas cuadras del lugar del hallazgo, y todo indicaría que su causa de muerte, según los antropólogos, en el estudio de huesos que hicieron de esos restos hallados, indican una muerte violenta producida supuestamente por un arma blanca que se introdujo en su cuerpo, le causó la muerte, y después hubo un intento aparentemente de desmembramiento para deshacerse del cadáver. Evidentemente no llegaron a eso y lo enterraron en la misma propiedad donde fue ultimado, pensando en que ese tipo de cosas, muchas veces los criminales en su propia propiedad hacen desaparecer los cuerpos de las víctimas, y bueno, lo enterraron vestido con todas sus pertenencias, lo cual fue algo muy interesante para la investigación. Ya los policías de ciudad que estuvieron haciendo la parte de escena del crimen, pudieron recolectar una serie de indicios importantes como el reloj, un trozo de zapatilla, su media coincide con sus restos internos, sus huesos, en fin, fue una serie de indicios que llevaron a poder entender el cómo, el cuándo y el dónde de la desaparición de este chico. Nos falta el quién, nos falta saber quién fue el perpetrador de este delito, y nos faltaría, entender bien la parte del por qué ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que acá la Fiscalía está haciendo algunas diligencias, está entrevistando obviamente a los obreros que encontraron la primera parte y que charlaron con los vecinos que eran los que tenían esa fosa a unos pocos centímetros del suelo donde fue enterrado, y todo esto va armando un panorama para la primera etapa, que es la parte indiciaria, que sería el método inductivo. Nos viene ahora la parte deductiva, que significa, cómo deducimos qué pasó, cuáles fueron los tiempos, y en aquella época hay que remontarse al año 84, y para esto hoy lo que nos queda, una serie de pericias que tienen que ver con la parte criminológica, básicamente, que sería el tema de perfilar a las personas que viven hoy en la casa o que han vivido en esa casa. En este caso quedó la madre y sus dos hijos. La hija vive en el sur, el hijo no vive allí, pero vive muy cerca de esa propiedad, y tratar de armar lo que pasó en aquella época. ¿Cómo se hace esto? Básicamente, yo creo que hay que hacer una serie de, se llama autopsia psicológica de este chico que falleció, entender, por ejemplo, en vida cómo se comportaba, cuáles eran sus amigos, cuáles eran sus actividades. Sabemos parte de eso, sabemos bastante de la actuación, pero hay que armar ese perfilamiento de ese chico. Se habla de que era un chico que repitió la escuela por atender el deporte. Hay que hacer un perfilamiento dentro de lo deportivo, dentro de lo estudiantil, y entender un poquitito si realmente era problemático. Hay inclusive algunos compañeros que hablan de que intentaron abusar, él intentó abusar de un compañero. Entonces hay que comprobarlo, hay que armarlo, y eso nos permite entender su personalidad. Por otro lado, hacer lo mismo con la madre y del sospechado de ahora, que sería este señor Graf, y también de la hermana. Todo esto nos va a permitir armar la escena de aquella época y entender si hubo, por ejemplo, el fiscal en este momento va a tener que pensar en una teoría del caso, que es un homicidio, pero el tema es homicidio por ejemplo, por crímenes de odio. Por ejemplo, fue un tema que había una relación tóxica o algo entre estos chicos, pasó algo en el domicilio, o fue un crimen, por ejemplo, sexual. Por ahí él hubo un problema, digamos, de abuso que quiso ocurrir en la casa, o con la hermana que era adolescente, del compañerito, o lo que sea. Bueno, hay que pensar ahí armando esto acá estudios psicológicos, grafológicos de cada persona, para entender bien sus conductas hoy y las que tuvieron,
y eso va armando el caso. Profesor, hay que reconstruir, es muy amplia la reconstrucción que se necesita. Y también tiene que ver con la geografía local. Hay ahí 5 cuadras que son clave. Hay que ver qué pasaba en la escuela. La escuela presenta un problema en particular, ya no está en el mismo lugar. Hay que establecer bien la correcta localización del instituto en ese mapa para que los investigadores puedan delinear entonces algunos de los caminos que Diego tomaba diariamente, además de lo que usted bien dijo en la casa. Hay que ver cuáles eran las costumbres de la época. ¿Eso ofrece una complejidad adicional o con mapas anteriores o con un trabajo especial se puede reconstruir bien para ver cuál fue esa dinámica? Se puede reconstruir, o sea, esto en general es tipo revisionismo histórico. Hubo muchos casos, yo digo, si se puede resolver el caso de Napoleón después de 150 años y otros casos también emblemáticos, este caso se podría resolver, o sea, requiere, por supuesto, de una voluntad muy particular de la justicia. Pensemos que es un caso que tal vez no lleve a juicio porque, digamos, por ahí prescribió parte de este delito, así que entonces por ahí no tiene el mismo interés que cuando hay un caso en el cual hay que resolver el caso para administrar justicia. Acá la administración de justicia es llegar a la verdad, hasta ahí llega el tema, que socialmente es un tema muy importante y para la familia también lo es, ¿no es cierto? Pero me parece que es una tarea bastante ardua, pero hacer ese mapa, ese mapeo, como hablábamos recién, del colegio, de la casa donde fue hallado los restos de este chico, donde fue visto por última vez, y entender el contexto ambiental de aquella época. Esto se hace con entrevistas con los compañeros, entrevistas con los compañeros del colegio, compañeros del club que queden vivos, por supuesto, profesores o algunas de las personas allegadas, y eso se va armando. Realmente, si uno entiende, si las conductas, por ejemplo, se hablaba de que Christian Graf, que sería el principal sospechoso en este momento, era una persona introvertida, era una persona con algunos problemas de conducta. Este chico también tenía otros problemas de conducta diferentes, pero eran amigos y compartían, por ejemplo, el tema de las motos, el tema de algunas actividades que hacían, inclusive fuera de la escuela, porque no todo se desarrollaba en la escuela. Pero todo eso es armar todo un escenario, digamos, retrospectivo de lo que podemos ver, y en ese caso entender las circunstancias de la desaparición y por qué apareció en ese lugar, que obviamente, o sea, las excusas que está dando, me parece, el señor que vive allí, que dijo que trajeron tierra para rellenar, que había una iglesia anterior, que había restos, todo eso evidentemente está desviando el pasajero mal, lo cual está indicando que las entrevistas que haga la fiscalía, tal vez se quiebren en algún momento el padre, la madre, el hijo y la hija, en algún momento, o se pisen en las respuestas que den, y eso me parece que va a ir terminando de armar este escenario de aquel momento, ¿no? Le pido a mis compañeros que me interrumpan cuando ustedes quieran hacer una pregunta. Yo, mientras tanto, quisiera preguntarle al profesor, el cuerpo fue, según el testimonio de un trabajador, fue encontrado a 60 o 70 centímetros de profundidad en el suelo. ¿Eso significa algo en particular o es simplemente un dato más estadístico? No, eso es, yo tuve varios casos en los cuales cuando se quiere deshacer de un cuerpo una persona o un grupo de personas, hacen, digamos, varios intentos. En general, si el hecho no fue premeditado, sino fue armado, a veces hay criminales que arman todo el escenario, digamos así, y saben cómo van a ser después los pasos posteriores al delito, al crimen cometido. Pero otras veces no, se improvisa. Cuando se improvisa, generalmente los enterramientos que se hacen para ocultar la víctima son muy precarios. O sea, a veces hemos tenido inclusive fosas tan precarias que los animales, por ejemplo, pueden sacar los cuerpos porque hasta están muy superficiales o son semi-enterrados, ni siquiera están enterrados completos. En este caso fue un enterramiento bastante rápido. No es fácil cavar una fosa de semejante tamaño para poner un cuerpo. No sé si alguien ha tratado de hacer una fosa, va a ver que no es un tema menor, dependiendo también de la tierra, depende de los elementos que se tengan para hacer la excavación.
Entonces, a veces este caso evidentemente fue muy precario porque se hizo a poca profundidad e inclusive muy chiquito. O sea, fíjense que tenía 1,20 m. Normalmente una fosa bien hecha lleva más de 1,50 m, 1,60 m. Nuevamente, esto fue muy pequeño, muy rápido y muy poca profundidad, lo cual indica que se pensó hacer en forma muy rápida para que nadie pudiese ver, pues, en una casa que podía ser vista por ahí de otro lado. Habría que ver si los alrededores tienen un edificio elevado o no, o tenían en ese momento un edificio elevado que podían ver las maniobras de un enterramiento, ¿no es cierto? O sea, no es un tema menor de este. Entonces, me parece que inclusive haberlo enterrado vestido y con todo fue muy rápido. Si no, muchas veces se deshacen de los elementos. O sea, para que un cuerpo no sea identificado, uno se deshace se lo desnuda, por lo general, y las ropas van para un lado, los elementos que tenga la persona, anillos o lo que sea, van por el otro, y acá no, acá hicieron todo junto, evidentemente por un tema de rapidez y de improvisación. Profesor, queremos agradecer muchísimo su tiempo. No, es un gusto. Un saludo muy cordial. El profesor Gracias. Fernando Cardini, perito forense, criminólogo y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Mariana, si no me equivoco, solo el top, tenemos que ir al informativo, ¿no? Así es, Pepe, nos vamos al informativo y enseguidita volvemos con una entrevista muy interesante. Estoy con él porque él se acuerda de lo que pasó en ese momento. A ver, Roberto, ¿qué nos puedes contar del momento en que se desaparece Diego y de la previa, no? Bueno, nada, vino la madre a avisarnos que había desaparecido y que si sabíamos algunos datos, nos pusimos en contacto con los compañeros y nadie sabía nada en ese momento. Seguimos buscando, pero hasta ahora que apareció esto, nunca más se supo más nada del alumno. ¿Qué recuerdos tenés de él, de Diego? Bien, era un chico sencillo, tranquilo, no molestaba, se sentaba en su lugar y ya no se veía más hasta que saliera ya del colegio, pero bien, un chico bien, sencillo, de barrio. Chico Bueno, de barrio, sí, la verdad que sí, muy sencillo, la madre también, pero después de ahí nunca más se supo más nada de Diego. ¿Y de Cristian? No, de Cristian no sé nada porque no tenía contacto ni roce con él. No. ¿Vos te acordás de él de acá cuando venía a la escuela? No, del Cristian no. Claro, porque él empezó a venir recién en segundo año, lo habían cambiado, venía de otro colegio. Venía de otro colegio, claro, de segundo año, pero no, muy poco. Del chico ese muy poco. Más era aquella porque había hecho segundo año de vuelta, repitió. Y bien, pero después de Cristian no, de ese no tengo ni la memoria de él como es. ¿Y en ese momento había alguna sospecha de algo que podría haber pasado? No. Nosotros pensamos que podía haber sido por la venta de órganos, pero no. No, nosotros no. Era un decir que pensábamos que se lo habían llevado por la venta de órganos, pero después de ahí nunca más se supo más nada. Claro, porque en ese momento estaba muy de moda las notas, ¿te acordás, Eduardo? Sí, claro. En esa época se hacían muchas notas por el tema de la venta de órganos, la camioneta blanca famosa. Sí. Eso es lo que pasa. Después de ahí nunca más se supo más nada de Diego, lamentablemente, no, hasta que después salió en radio que me enteré de la desaparición de este chico. Claro, sí, Eduardo. No, Mechita, pero preguntale por favor a Roberto si conoce a este personaje que apareció con Graña en la tele. Sí. Pregúntale por él. Vio que en la televisión apareció un personaje que se llama Adrián Farías, que apareció en el programa de Graña. Diciendo que era compañero de los dos. Diciendo que era compañero de ellos. No lo vi. Tendría que ver la foto de él a ver si lo conozco, pero no lo vi. Claro, porque este señor dijo que él supuestamente habría sido abusado en un baño del colegio por Diego. No, mentira, eso es totalmente ridículo porque estuvo siempre controlado los baños, tanto lo de las chicas como lo de los alumnos, no. Eso puede ser una mentira, no. No, porque doy fe que nosotros estábamos ahí encima
los alumnos y todo, y nunca, gracias a Dios, en 48 años pasó algo de eso en la escuela. Claro. Y usted, aparte, era una escuela chica, o sea, conocía a los alumnos. Sí, es una escuela, sí, era una escuela familiar, digamos. Éramos pocos, pero era un grupo de linda gente que siempre trabajábamos en grupos y todo. No, eso de que fue violado y todo, no. Eso todo puede ser todo mentira porque nunca pasó una cosa de eso. Además, si hay alguien que sabe todo en una escuela, Sí, siempre es el claro, portero. obvio. ¿A vos qué te parece? Sí, yo y mi señora éramos todo un grupo de gente que trabajábamos y todo. No, eso es mentira, no. Eso te lo puedo garantizar que es mentira, ¿no? Claro. No fue ni violado ni nada. Acá hubo otra cosa fuera del establecimiento público. ¿Y no se habló en algún momento de alguna pelea entre Diego y Cristian? ¿Diego era de pelearse con alguien o no? No, nada. Sencillo, nada. No tenía muchos compañeros y todo, pero era un lindo grupo en ese segundo. Qué importante lo que está diciendo el encargado. Ojalá que se sienten a declarar, porque la verdad que es muy importante. ¿No lo llamaron a declarar a Roberto? ¿Te llamaron para declarar o no? No, tampoco. Claro. Bueno, ahora lo hemos encontrado nosotros. Por ahí todavía la fiscalía no sabía de la existencia de Roberto. Sí. Bueno, Mechita, tratá de preguntar, en serio, si este personaje que apareció con Graña, ¿no? Este productor de televisión, qué sé yo, fue al colegio. Si efectivamente fue compañero de los dos. Él dijo, yo fui compañero de los dos y uno me violó, el que murió. Preguntá en el colegio si fue alumno de ahí. Lo que pasa que Roberto trabajaba en la escuela vieja, porque acordate que la escuela estaba en la calle Valdivian y después se mudó al polo que está en Saavedra, a Galván. Sí. Al Galván y Crisólogo Larralde, donde estuve ayer. Y bueno, ahí realmente todo, no, inclusive el rector que es Oscar Armando. Está bien, pero Sal, hablamos del 94. Sí. Hablamos del 94. No hay nadie de la época, nadie en la escuela, nadie. Pero tiene que haber registros, eso se refiere. Sí, por eso lo que estamos buscando, los registros, a ver si aparece Adrián alumnos. Farías. Ponele que haya sido alumno, pero acá está diciendo, aunque haya sido alumno y aparezca en los registros, acá está diciendo Juan Roberto que es el encargado que fue el encargado de toda la vida de la escuela. Que nunca violó a nada, claro. Eso no. Sí. Yo amplío, Mechi, que habiendo hablado con fuentes judiciales cercanas al fiscal Martín López Perrando, que está haciendo un activo de trabajo, no le dieron ningún grado de ninguna entidad a estos dichos. La familia se indignó. La familia se indignó con razón. La familia, la fiscalía, en cuanto a lo que está investigando y a lo que pidió la indagatoria, no es un hecho de relevancia para el encubrimiento. Doctor, Gaby, inclusive no va a ser citado a declarar. Adrián Farías no va a ser citado a declarar. Por eso digo que no le dio relevancia al fiscal. Por considerar que su testimonio, por un lado, es fantasioso y por otro lado, tiene un pasado con el caso Maldonado y varios casos Por más. eso, después la familia verá si decide accionar por daños y perjuicios, calumnia, etcétera, contra este personaje. Pero cualquiera puede ir a la tele y decir cualquier cosa. No, claro que no, gratis, no. ¿Cómo es la historia? Alguien le da lugar. ¿Cómo es la historia? Claro. Él se había quedado sin trabajo. El último trabajo que tuvo Adrián Farías había sido en el canal IP. ¿Te acordás que trabajaba primero con Mauro Viale? Sí. Después trabajó en América, siguió trabajando en América en forma tercerizada. Después y últimamente en IP, dijo. Pero lo habían echado de IP. Sí. Bueno, Mechita, gracias. Un beso grande. Hasta luego, cariño a todos. Faltan 8 minutos.